Buenas, buenas. Este es el primer video del curso de Bachillerato por Madurez. Este curso está dividido en tres áreas. Primero, el área 1, como ven ahí en pantalla, geometría. Este contiene 9 temas en total. Por lo tanto, serían 9 videos, uno para cada tema. El área número 2 es el de relaciones y álgebra. Ese contiene 7 temas y está dividido de igual manera en 7 videos. Y por último, la parte de estadística y probabilidad, que está dividida en 5 temas, 5 videos para esta parte. Entonces, la idea del curso es darles herramientas y técnicas para que ustedes puedan resolver de manera satisfactoria el examen de Bachillerato por Madurez. Entonces, vamos a iniciar con el tema número 1 de circunferencia. Primero que nada necesitamos saber cuáles son los elementos básicos de una circunferencia. Acá vienen en este dibujo. Este de acá es el centro de la circunferencia, ¿ok? Y ahí la palabra lo dice, se encuentra ubicado en el puro centro. A partir del centro, si ustedes trazan una línea, esta que estoy pintando en color rojo, hasta un punto que toque el borde de la circunferencia, a eso le vamos a llamar radio. De hecho, en una circunferencia pueden haber miles de radios. Ustedes pueden trazar líneas que salgan del centro y que toquen la circunferencia en cualquier dirección, y siempre van a ser radios. La característica del radio es que todos los radios de un mismo círculo van a medir igual. Entonces, si conocen la medida de un radio, ya conocen la medida de todos los radios. Y por último, el diámetro. El diámetro es una línea que pasa de lado a lado. Es esta que estoy pintando por acá. Esa línea pasa de lado a lado en la circunferencia. Y muy importante, tiene que pasar por el centro. Porque podríamos trazar otra línea por acá. Pasa de lado a lado, pero no está pasando por el centro. Eso no sería un diámetro. Tiene que pasar por el centro. Ahora bien, la relación que hay entre el radio y el diámetro, pueden haberla notado acá, es que el radio es la mitad del diámetro, o al contrario, el diámetro es el doble del radio. Si ustedes analizan el diámetro, está compuesto por 2 radios. Si ustedes ponen 2 radios de manera consecutiva que salgan en direcciones opuestas, van a formar un diámetro. Por lo tanto, siempre vamos a tener que la medida del diámetro es el doble del radio. Para este tema vamos a usar principalmente el radio. El diámetro lo vamos a mencionar en algunos casos, pero por lo general el radio es el más utilizado. ¿Qué es lo que nos van a preguntar en este tema? Nos van a preguntar principalmente la ecuación de una circunferencia. De hecho, la ecuación de la circunferencia se van a trabajar en los temas que van del 1 al 4. Todos ellos van relacionados con la ecuación de la circunferencia, pero nos van a preguntar cosas distintas siempre. Esto que viene por acá es lo que llamamos la ecuación de una circunferencia. Y por dicha no la tenemos que aprender. ¿Por qué? Esta fórmula se las van a regalar en el examen. Ustedes se van al final del examen, hay 2 páginas llenas de fórmulas que les regalan. Entre todas ellas por ahí va a venir ecuación de una circunferencia y viene esa misma fórmula. Ahora bien, ¿cómo trabaja esta fórmula? Esta fórmula la vamos a dividir en 3 partes. La primera parte es este paréntesis, x menos a elevado a la 2. Ese sería el paréntesis de la x. Siempre va a tener un número aquí. ¿Cuál número? De ahí va a depender de la ecuación. Puede ser x menos 3, x menos 8, o incluso podría aparecer sumando. Podría aparecer x más 2, x más 5, x más 7, cualquier cosa. Cualquier número podría ir ahí. Ahorita vamos a ver de dónde sale ese número. Pero sí, siempre va a ir entre paréntesis la x más o menos un número. Y elevado a la 2. La segunda parte de la ecuación de la circunferencia es este otro paréntesis, que sería el paréntesis de la y. Y tiene una función muy similar al primer paréntesis, sería y. Y aquí aparece un número. Esa letra b está representando un número que no conocemos. En todas las ecuaciones va a cambiar. El número podría estar sumando o restando de igual manera que la x. Y la tercera parte de la ecuación de la circunferencia es esta de acá. El radio, y muy importante, elevado a la 2. Siempre va a estar el radio elevado a la 2. Si no está elevado a la 2, no sería la ecuación de una circunferencia. ¿Ok? Ahora bien, ¿de dónde salen esos números? La A y la B, que son de la primera y de la segunda parte, salen del centro de la circunferencia.
El centro de la circunferencia va a ser lo que llamamos un par ordenado, que va a estar en paréntesis redondos. El primer numerito es el que va relacionado con el paréntesis de la X y el segundo numerito es el que va relacionado con el paréntesis de la Y. Ese sería el centro. Ahí dos números pueden ser positivos o negativos o incluso podrían ser cero, ahí van a estar. Y la segunda parte esta, el radio. Gracias al radio vamos a poder averiguar la parte derecha de la ecuación de la circunferencia. El radio no debería estar elevado a la 2, pero a la hora de colocarlo en la ecuación de la circunferencia siempre lo vamos a poner elevado a la 2. Ahora bien, vamos a ir a ver cómo se podría averiguar el centro y el radio de una circunferencia a partir de un gráfico. Vamos a bajar por acá. Dice, pares ordenados en el plano cartesiano. Un par ordenado es un punto que está ubicado en esta cuadrícula. Y ese punto va a tener un valor en X y un valor en Y. Entonces vamos a ir nombrando varios puntos para entender cómo es que se colocan acá. Voy a inventarme un punto cualquiera. Pongamos un punto aquí. Llamémosle el punto A. ¿Dónde estaría ubicado el punto A? Voy a poner aquí la letra A y entre paréntesis redondos hay que colocar los dos valores que van en el par ordenado. Este punto, si yo sigo la cuadrícula hacia abajo, va a chocar con un 3. Y este 3 se encuentra en la recta X, o la que llamamos el eje X. Y si vemos esa misma cuadrícula del punto hacia la izquierda, llegamos a tocar el número 5. Y ese número 5 se encuentra en la recta Y, lo que llamamos el eje Y. Entonces, el punto A se podría representar de la manera 3,5. Siempre van a ir en ese mismo orden. Primero la X y de segundo la Y. Que eso era lo mismo que acabamos de ver al lado de arriba con el centro, que el primer número es el que va relacionado con la X, el paréntesis de la X, y el segundo número va relacionado con el paréntesis de la Y. Entonces, así es como buscaríamos el centro de una circunferencia, viéndolo gráficamente. Hagamos algunos otros ejemplos. Digamos que yo ubico un puntito por aquí a la izquierda. Pongamos el punto B. Entonces, el punto B, ¿cómo estaría ubicado? Primero yo tengo que moverme, ya sea hacia arriba o hacia abajo, para buscar el eje X. Yo aquí me tendría que mover hacia abajo hasta llegar al menos 6. Y luego me tengo que mover a la izquierda o hacia la derecha para buscar el eje Y. Aquí me movería hacia la derecha y llegamos al 2. Por lo tanto, el punto B o el par ordenado B lo representaríamos como menos 6, que es el valor de la X, 2, que es el valor de la Y. Entonces ese sería otro par ordenado. Por eso se llama par ordenado. Par porque son dos numeritos, X y Y. Y ordenado porque siempre va en el mismo orden, de primero la X y de segundo la Y. Si ponen la Y de primero estaría mal ubicado el par ordenado. Hagamos algún otro ejemplo por aquí abajo. Pongamos este punto de aquí. El punto C. ¿Dónde se ubica el punto C? Primero ocupo buscar el eje X. El eje X, este puntito yo lo tendría que buscar hacia arriba. Y llego aquí en dirección al menos 3. Luego tengo que buscar el eje Y. Me muevo hacia la derecha y de nuevo llego al menos 3, siempre siguiendo la cuadrícula. Yo no podría decir que este punto C está en dirección al menos 1, por ejemplo, en diagonal. Eso no funciona así, tiene que ser totalmente horizontal o vertical. Entonces, en este caso, el punto C está representado por menos 3, menos 3, que ambos están en dirección al menos 3, en la X y en la Y. Un punto más por acá. Pongamos este punto D. ¿Cuánto vale en la X? Yo ocupo subir. Subimos y subimos hasta el 4. Y me muevo hacia la izquierda para ver cuánto vale la Y. Siempre necesito encontrar esos dos valores, el valor de la X y el valor de la Y. Entonces decimos que el punto D está representado por 4, menos 5. Ese sería el punto D. Ahora, tal vez ya se lo preguntaron. ¿Qué sucederá si el punto se encuentra sobre la línea X o sobre la línea Y?
Entonces por ahí van a haber ceros involucrados. Dependiendo si estamos en la X o en la Y, el cero podría ir de primero o de segundo. Veamos. Pongamos el punto E. Digamos que está aquí. Primero, ocupo buscar cuánto vale en la X. Yo me tendría que mover hacia arriba. Si estoy en el puntito aquí abajo, busco hacia arriba para llegar al eje X. O si estuviera por aquí arriba, busco hacia abajo para llegar al eje X. Pero en este caso el punto no se tiene que mover ni para arriba ni para abajo. Ya estamos sobre el eje X y vale menos 5. Entonces la X sería menos 5 sin siquiera buscarla, porque ya estamos encima de ese punto del menos 5. Pero ¿cuánto valdrá en dirección a la Y? Este puntito en dirección a la Y, siguiendo totalmente horizontal, estaría en dirección al 0. Por lo tanto sería menos 5,0. Ese sería el par ordenado del punto E. Pongámosle la letra E por aquí. Siempre que el punto se encuentra sobre el eje X, si por ejemplo fuera 3, aquí sería 3,0. Va a representarse de esa manera, el número y el 0. Si estamos aquí, sería 6,0. O si estamos por aquí, por ejemplo, menos 2,0. Siempre que el punto se ubica sobre el eje X va a suceder eso, que de segundo a la derecha iría un 0. Algo similar va a suceder cuando nos ubicamos sobre el eje Y. Vamos a ver, pongamos otro puntito por acá. El punto F. Pongámoslo aquí arriba en el 3. Si colocan 3,0, está malo, malísimo. ¿Por qué? Porque el 3 ya no le pertenece a la X y de primero tiene que ir la X. Entonces, ¿cuánto valdrá la X? Este puntito F que acabo de ubicar por aquí, en dirección a la X vale 0. ¿Y quién es el que vale 3? El que vale 3 es la Y. 0,3 sería. Entonces, al revés. Si el punto se ubica sobre el eje Y, el 0 más bien va a ir de primero. Si estuviéramos por aquí, por ejemplo, sería 0,-4. Si estuviéramos por aquí, 0,-2. Esos ceros nos pueden confundir en algún momento. Es importante saber dónde se ubican. Si estamos sobre el eje X o si estamos sobre el eje Y, para saber si están de primero o de segundo el 0. Y si el punto no se ubica sobre ninguno de los ejes, no va a tener ceros. Serían como los primeros 4 ejemplos que hicimos ahorita. Entonces, en una gráfica así podríamos buscar el centro de una circunferencia. Buscamos el puntito y nos fijamos cuánto vale en X y cuánto vale en Y, y ya tendríamos el centro. O en algunos casos ya les regalan el centro. Entonces, si ya les regalan el centro, no hay que buscarlo, ya lo tenemos. Entonces ahí no les darían la gráfica. Veamos algunos ejercicios. Aquí ya vamos a encontrar todo: el centro, el radio y la ecuación. Eso es lo más importante, la ecuación de la circunferencia. Dice: en las siguientes gráficas sobre circunferencias, obtener el centro, el radio y la ecuación de la circunferencia. Primero, el centro. Veamos aquí, este puntito es el centro. No hay cuadrícula, pero cuando eso no sucede hay una lineecita punteada que me dice hacia dónde me tengo que dirigir. Y ocupo buscar primero cuánto vale la X. Este puntito en dirección a la X vale 2. Y el mismo puntito en dirección a la Y vale menos 3. No está cuadriculado, pero ahí me ponen una guía para saber en dirección a quién me tengo que mover. El centro en este caso sería 2, menos 3. Ese sería el centro de esa circunferencia. Listo. Buscamos en el plano cartesiano, en el eje X y en el eje Y, cuánto valía. Listo. Vamos con el radio. El radio se va a sacar como que si tuviéramos una regla. ¿Cómo así? Sale del centro. Ahorita al principio del video vimos que el radio siempre tiene que salir del centro y que también todos los radios son de igual medida. Entonces, ¿qué pasa si yo agarro esto y lo mido hacia la derecha? Hasta aquí puramente. Ese sería un radio. ¿Cuánto medirá ese radio? Yo, como pasé una línea horizontal, lo podría medir en dirección al eje X. Yo podría tomar al eje X como una regla. Entonces nada más agarro este puntito y lo subo hasta el 2. Y este puntito lo subo hasta el 5. Y trazo el radio. O sea, esta línea es la misma.
nada más que la moví hacia arriba para ubicarlo en la regla del eje X, y yo necesito ver cuántos espacios o cuántas unidades hay desde el 2 hasta el 5. Entonces, y lo que hacemos es contar. El 2 no se cuenta porque ahí es donde estoy empezando, sería 3, 4, 5. Del 2 al 5 decimos que hay 3 unidades. Por lo tanto, el radio tendría que ser 3. Digamos que son centímetros. Si fueran centímetros, ese radio serían 3 centímetros. Y todos los radios deben de ser iguales. ¿Qué pasa si a mí se me ocurrió medir un radio no hacia la derecha como lo acabo de hacer y más bien lo mido hacia arriba? En teoría tiene que dar lo mismo. Hacia acá, nos movemos. Esto es un radio también. Ojo que llega el número 2. Pero ese 2 está en el eje X. Y esta línea que yo la pasé de manera vertical tendría que moverlo hacia la izquierda para ver cuánto mide sobre la regla del eje Y. Entonces este puntito lo muevo hasta el menos 3 y este puntito lo muevo hasta aquí, que más bien vale 0, no vale 2. ¿Cuántas unidades medirá este radio? Desde el 0 hasta el menos 3 podríamos contar. No se cuenta el 0, sería menos 1, menos 2, menos 3. De nuevo va a medir 3 unidades, moviéndolo hacia la izquierda. Siempre que lo pongan vertical, lo tendrían que mover o medir más bien con respecto al eje Y. ¿Quién sería el que mide 2? Porque cualquiera dice, mira, este radio llega hasta el 2, mide 2. Lo que mediría 2 sería este pedacito de acá, que eso no es un radio. Este pedacito de acá sí mide 2 unidades, desde el 0 hasta el 2, pero ese no es un radio. Ahora bien, ¿qué sucede si yo mido el radio hacia la izquierda? Hay muchas opciones. Con una que ustedes se queden, ya les va la respuesta. Si yo lo mido hacia la izquierda, el radio vendría desde aquí, pasa por este menos 3 y tiene que llegar hasta acá, hasta el final, porque tiene que tocar la circunferencia. ¿Cuántas unidades habrán acá? Entonces, como yo lo tracé de manera horizontal, voy a medirlo con respecto al eje X. Este puntito lo subimos, llegamos aquí. Este puntito lo subimos, llegamos aquí. Y lo tendríamos desde el menos 1 hasta el 2. Esto se podría hacer imaginariamente. Solamente ver que este punto está en dirección al menos 1 y que el centro está en dirección al 2. Y ahí medirlo. O ustedes lo pueden trazar. Sea como sea, hay que contar cuántas unidades hay. Desde el menos 1 hasta el 2, ¿cuántas unidades hay? Entonces, como estoy empezando en el menos 1, no lo cuento. Después del menos 1 sigue el 0, 1, 2. También hay 3 unidades. Entonces, ese sería el radio. ¿Qué pasa si yo lo quiero medir hacia abajo? Estoy buscándole un montón de formas distintas de medir el radio. Si yo lo mido hacia abajo, en este caso no me va a funcionar. Y no porque la circunferencia esté mala, sino porque no me están dando qué valor hay en el eje Y. Si yo lo intento mover hacia la izquierda, este puntito está en dirección al menos 3 y este puntito está en dirección ¿a quién? No sabemos qué número va ahí. Podríamos sacarlo por deducción, como el radio es 3 y haciendo un poco de cálculos que mide menos 6, pero ese menos 6 no me lo están dando. Entonces, de buenas a primeras yo no puedo decir que ahí mide menos 6, porque a mí me pareció. Sí va a medir menos 6, pero hay veces que las figuras no están hechas a escala y podrían confundir. Entonces, si no aparece el número, yo no puedo asumir que ahí está el menos 6. Entonces, algo que nunca debemos hacer, medir el radio en diagonal. Si yo quiero medir el radio y yo digo, voy a medir desde este puntito que es el centro hasta aquí, en diagonal ya no me va a funcionar ni la regla X ni la regla Y. Yo no puedo girar esto. Tiene que estar totalmente horizontal o totalmente vertical. Así no me funciona. Entonces ya tengo el centro y el radio. Ahora bien, viene la parte más importante, la ecuación. ¿Cómo era la ecuación? La ecuación es la formulita que les dije ahorita al principio que no se tienen que aprender. La ecuación, voy a copiar la fórmula, es x menos a elevado a la 2 más y menos b elevado a la 2 es igual a r elevado a la 2. Esa es la ecuación. Entonces, la ecuación consiste en cambiar 3 valores. El valor a, el valor b, que son los dos valores del centro, de la x y de la y el valor r, que es el radio elevado a la 2. Entonces, vamos a ver. Yo lo que tengo que hacer es simplemente sustituir. En vez de la letra A, debería sustituirlo por un 2.
Así como está. En vez de poner x menos a, yo coloco x menos 2. Entonces la ecuación quedaría de esta manera. X menos 2 elevado a la 2. Esa sería la primera de las tres partes de la ecuación. Sustituimos a la letra a por un 2. Perfecto. Más, ahora bien, yo debería sustituir a la letra b por un menos 3. Y ahí va a suceder algo. Cuando yo lo sustituyo va a quedar de esta manera. Y menos 3. ¿Por qué yo coloqué 2 menos? El primer menos es porque la fórmula siempre va a traer un menos. Ese nunca va a cambiar. Y el segundo menos es porque el 3 era negativo. Ahora bien, aquí podemos aplicar la ley de signos. Sabemos que menos y menos me va a dar más. Entonces, en vez de escribir y menos 3, podríamos eliminarlo y colocar directamente y más 3. Hagámoslo. Que por cierto, así es como les aparecería en el examen. Y más 3 elevado a la 2. Aquí hay algo interesante. Siempre entre estos dos datos, el centro y la ecuación, se les van a cambiar el signo. Vean que en el centro la x era 2 positivo y en la ecuación quedó menos 2. Aquí era positivo y en la ecuación se le cambió a negativo. Y en la y valía menos 3 y como es negativo aplicamos la ley de signos y quedó más 3. Se le cambió el signo. O sea, resumiendo, para no hacer tanta cosa con la ley de signos y todo esto, lo que hacemos es nada más cambiar el signo. Como aquí es un 2 en la x, quedó x menos 2. Y como en la y es un menos 3, quedaría y más 3. De esa manera. Y me falta la última parte de la ecuación. La última parte es el radio elevado a la 2. ¿Cuánto era el radio? El radio lo sacamos de varias maneras y medía 3. Entonces yo tendría que poner 3 elevado a la 2, pero en el examen no les aparecería de esa manera. Tendrían que hacer la operación 3 a la 2. Por dicha podemos usar la calculadora. Saquemos la calculadora. Aquí la tenemos. Entonces podríamos hacer, aquí están todos los numeritos, aquí está el 3 y esta tecla que está por acá que trae una X con un 2 arribita es la que me sirve para elevar a la 2. Entonces yo hago 3 a la 2 o podríamos sacarlo directamente 3 por 3 y eso me va a dar 9. Para efectos del examen 9 sería lo que tienen que colocar. Nunca les va a aparecer así 3 elevado a la 2. Lo que les va a aparecer es el resultado ya de haberlo elevado. Entonces coloquemos directamente el 9. Y esa sería la ecuación de la circunferencia. Una pregunta como esta podría venir perfectamente en el examen. ¿Cuál es la ecuación de esta circunferencia? Punto. Entonces hay que empezar a sacar todos estos datos. Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí abajito. Es muy similar. El centro. Entonces el centro es buscar el par ordenado, la X y la Y. ¿Dónde se ubica ese centro? Se ubica sobre el eje X. Entonces, cuando estábamos sobre el eje X había un 0 por ahí. El 0 iba a la derecha. Entonces, como el punto se ubica sobre el número 3, sería 3,0. ¿Por qué primero el 3? Porque el 3 es el valor de la X y el puntito ya está sobre el 3. ¿Y por qué este 0 en la Y? Porque este puntito en dirección a la Y llega hasta acá. Hasta el puro centro, el origen, se le llama eso. Ahorita lo vamos a mencionar más adelante, el origen. Pero llega al 0. Entonces 3,0. Ese sería el centro. ¿Cuánto medirá el radio? Hay varias formas de sacarlo. Yo puedo medirlo desde el puro centro hacia la derecha. A mí me gusta medirlo hacia la derecha. Siempre que pueda lo hago hacia la derecha. Pero si aquí este 5 no existiera, yo no sabría cuánto mide, entonces no podría medirlo a la derecha, tendría que buscar arriba, abajo, izquierda, siempre en algún lugar se va a poder medir de alguna manera. Entonces, ¿cuántas unidades hay del 3 al 5? Hay 2, recordemos que el 3 no se cuenta, el 3 es donde estamos saliendo y sería 4, 5, 4 y 5 son 2 unidades. Podría haberlo medido hacia la izquierda también me funciona. Este sería el radio. ¿Cuántas unidades hay desde el 1 hasta el 3? Si cuentan 2, 3, también hay 2 unidades. Y también podría haberlo medido hacia arriba. Nada más que aquí, si lo mido hacia arriba, tendría que correr esta línea hacia la izquierda. Este puntito queda por acá.
Este puntito de arriba se corre hasta el 2 y este sería el radio. Nada más, el radio estaba aquí y lo trasladé hacia la izquierda para ver cuánto medía. Lo podemos hacer imaginariamente. ¿Cuánto mide? Desde el 0 hasta el 2 hay 2 unidades. Aquí está el 1. El 0 no se cuenta. Sería 1, 2. 2 unidades. En este caso tampoco me sirve medirlo hacia abajo. Porque si yo lo traslado hacia allá, el radio yo no sé hasta qué número llegaría. Por deducción podríamos concluir que es un -2. Pero a ustedes no se los están dando y tampoco se los van a pedir. Entonces no lo necesitamos. Ya tengo el centro y el radio. Con esos dos datos ya puedo sacar la ecuación. Entonces, ¿cuál sería? Empecemos. Voy a volver a copiar la ecuación. Esa no se la tenían que aprender porque viene en el examen. X menos A elevado a la 2 más Y menos B elevado a la 2 es igual a R elevado a la 2. Ok. Entonces, hagámoslo de manera rápida. ¿Cómo es así de manera rápida? Haciéndolo del cambio de signo. Como aquí hay un 3, entonces colocaríamos x menos 3 elevado a la 2 más, y como aquí hay un 0, colocaríamos y menos 0 elevado a la 2. Ahora bien, este 0 sucede algo particular con él. Ese 0 no debería estar ahí, el 0 no vale nada. Entonces, y menos 0, si ustedes se imaginan un número cualquiera y le restan 0, les va a dar el mismo número. Por ejemplo, 5 menos 0 da 5, 10 menos 0 da 10, y ahí siguen. Pero en la ecuación nosotros no deberíamos de colocar este 0. Ok, no se coloca. Como y menos 0 da y, se colocaría solamente la y. Y el paréntesis no lo tendríamos que colocar. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Ya simplificado al máximo. Quedaría y elevado a la 2. Debería de ser y menos 0 siguiendo la fórmula. Pero para efectos de examen no les va a aparecer ese 0. Si ustedes ven la letra totalmente sola, es porque en el centro había un 0. Ya sea en la X o en la Y. Algunos me dicen, profe, aquí hay un 1 imaginario. Sí, sí es cierto. Todas las letras tienen un 1 imaginario. Pero en realidad ese y a la 2, lo que nosotros estamos haciendo es y menos 0 elevado a la 2. Y ahí sigue estando el 1 imaginario a la par de la y. Pero el centro vale 0, no vale 1. Entonces mucho cuidado por ahí. Nada más si vemos la letra solita, decimos que está con un 0 en el centro. Y me falta el radio nada más. El radio elevado a la 2. ¿El radio cuánto era? Era 2. Y yo no lo coloco así. Sí está bueno, pero en el examen no les aparecería de esa manera. ¿Cuánto sería 2 elevado a la 2? Pongámoslo por aquí. Y nada más 2 elevado a la 2 y listo. Dice que da 4. Por lo tanto, acá deberíamos de poner igual a 4. Y listo. Aquí quedaría entonces la ecuación de esta circunferencia. Ahora vamos a ir a hacer algunos ejemplos en los que ya me regalan el centro y el radio. Nada más de sacar la ecuación. Veamos aquí abajo. Dice ejercicios. Si el centro de una circunferencia es el punto 3,6 y el radio es 4. Entonces ya me están regalando el centro. Aquí nada más vamos a enfocarnos en calcular la ecuación de la circunferencia. Entonces vamos a aplicar el cambio de signos. Como la x vale 3, sería x menos 3 la ecuación. La fórmula ya traía el menos y el 3 es positivo, se queda así. Más, hay un 6, de ahí nos quedaría y menos 6 elevado a la 2. Cambiándole el signo. Siempre es obligatorio que el centro y la ecuación tengan el signo al revés. En el centro el 3 y el 6 eran positivos, por eso aquí el x y el y, los dos paréntesis, quedaron negativos. Y me falta el radio, que es 4. Yo no pongo 4. De hecho, en las opciones del examen del marque con X, muchas van a traer el 4. Va a aparecer el radio solito sin elevar a la 2. Pero yo necesito que ese radio esté elevado a la 2. Y ahí nada más lo ingresamos acá en la calculadora. 4 elevado a la 2 dice que da 16. O 4 por 4, 16. Esa sería la ecuación de esta circunferencia. Segundo punto. Vámonos por acá. Dice, si el centro de una circunferencia es el punto,
2, menos 5. Lo mismo, como la x tiene un 2 positivo, entonces nos quedaría x menos 2 elevado a la 2. Más, y como la y es negativa, aquí la y es menos 5, aplicamos aquella técnica del cambio de signos y nos quedaría y más 5 elevado a la 2. Aquí en el fondo lo que estamos haciendo es y menos 5 elevado a la 2. Y el menos lo transformamos en más, entonces quedó y más 5. Pero aplicando esto, que se le puede cambiar el signo, y nada más el menos 5, lo pusimos más 5 y punto. Y me falta el radio, que me dicen que el radio es 7, pero yo no coloco el 7. Yo tendría que hacer 7 elevado a la 2, siempre. Y eso dice que me va a dar 49. Entonces, igual a 49. O 7 por 7 es 49. Tercer punto. Si el centro de una circunferencia es el punto, ojo que aquí los dos son negativos. Por lo tanto, en la ecuación deberían de quedar positivos. Como aquí es menos 1, sería x más 1 elevado a la 2. Más, y aquí es menos 4, entonces sería y más 4 elevado a la 2. Siempre, siempre elevados a la 2. Y el radio es 5. Entonces, ¿qué tenemos que poner aquí? ¿El 5? No, no es el 5. Es 5 elevado a la 2. O sea, el radio elevado a la 2. Y eso me va a dar 25. Ahí está. 5 por 5, 25. O en la calculadora 5 a la 2 da 25. El siguiente dice, si el centro de una circunferencia es el punto, aquí van a pasar dos cosas. Es negativo, entonces va a quedar más 7. Y hay un 0 en la y, entonces aquí pasaba aquello que la letra tenía que quedar sola. Vamos a ver, como la x vale menos 7, le cambiamos el signo, x más 7 elevado a la 2. Más, como la y vale 0, según la fórmula deberíamos de colocar y menos 0 elevado a la 2, pero así jamás les va a aparecer en el examen. Dijimos que el 0 no valía nada, por lo tanto aparecería la y solita. Sería sin paréntesis, sin nada, y elevado a la 2. Y como el radio es 6, hay que hacer el radio elevado a la 2, o sea, 6 elevado a la 2, 6 por 6 me va a dar 36. Ok, veamos este último. Dice, si el centro de una circunferencia es el punto 0,2 x, y. Entonces, la x vale 0. En ningún caso nos había salido que la x valga 0, pero se trabaja igual que la y. Por fórmula deberíamos de colocar x menos 0 elevado a la 2, pero como el 0 no vale nada, la x quedaría solita. Entonces ni siquiera el paréntesis ponemos y quedaría x a la 2. Más, y aquí como la y vale 2, sería y menos 2 haciendo el cambio de signos correspondiente. Y listo, ya faltaría nada más la parte del radio, que como el radio es 3, tendríamos que hacer 3 elevado a la 2, porque siempre se va a colocar el radio elevado a la 2. Y este me da 9. Perfecto. Ahí tendríamos entonces un montón de ecuaciones. Y ya me regalaban el centro y el radio, no lo hicieron como en los primeros ejemplos, que nosotros teníamos que buscarlo. Ahora vamos a ir a hacer unos ejercicios de selección única. Antes de continuar, ocupo explicarles un poquito acerca de estos ejercicios. Todos los temas van a tener una sección al final de selección única. Todos los ejercicios de selección única van a ser muy similares a los que salen en el examen de bachillerato por madurez. Van a salirles muy parecidos a estos. Lo que cambiarían serían los valores, pero la gran mayoría de ejercicios que vienen acá son basados en exámenes de bachillerato por madurez y redactados específicamente para que puedan hacer ese examen. Entonces vamos a ver. Primer ejercicio. ¿Cuál es la ecuación de una circunferencia cuyo centro es menos 2,3? Me están regalando el centro, qué dicha. Entonces yo sé que como la x vale menos 2, la respuesta de la ecuación debería traer x más 2, porque eso es lo que me están preguntando, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia? Debería traer x más 2 elevado a la 2. Pero si yo me fijo, yo puedo ver las opciones e ir descartando de una cuál podría ser la respuesta correcta. La A dice x menos 2
y la X valía menos 2, jamás, no se le cambió el signo. La C dice X menos 3, ese 3 está perdido ahí, no, nada que ver. Sería X más 2, que podría estar entre la opción B y la opción D. Sigamos, a ver. La Y vale 3, es positivo, entonces el paréntesis debería de quedar Y menos 3 elevado a la 2. Y ahí las dos siguen igual, Y menos 3 y Y menos 3. Lo que va a hacer la diferencia es el radio, que también me lo están regalando. Dice, y la medida del radio es 7. Vean que aquí está muy tentador marcar la opción B, que trae el radio 7, pero es que ahí no deberíamos de poner el radio. Deberíamos de poner el radio elevado a la 2. 7 elevado a la 2. ¿Y cuánto creen ustedes que va a ser 7 elevado a la 2? Y veámoslo aquí. 7 elevado a la 2 dice que es 49. Por lo tanto, la respuesta debería ser la opción D. Pongámoslo por aquí, el 49. Esta sería la respuesta correcta, entonces es la que cumple con las tres partes de la ecuación: el paréntesis de la X, el paréntesis de la Y el radio elevado a la 2. Siempre les van a poner trampas con eso, el radio sin elevar a la 2. Si ustedes ven una que el radio no está elevado a la 2, inmediatamente la tachan, la descartan. Esa jamás puede ser la respuesta. Veamos el ejercicio 2. Si el centro de una circunferencia es el punto, ¿ok? Aquí está menos 5 y menos 1. Vamos a ir directamente a las opciones. La X dice que es menos 5. Por lo tanto, la ecuación debería de tener X más 5. Aquí está el X más 5. Y de hecho no hay ninguna otra, mirad. Ninguna otra trae más 5. Entonces, por descarte podríamos decir que la respuesta es la opción B. Pero vamos a continuar porque aquí sucede algo ahorita. Aquí hay un menos 1. Entonces la respuesta debería de tener Y más 1. Y vea que esta es la única también opción que trae Y más 1. Pero hay algo. Aquí me están regalando un 6. Y si nosotros hacemos 6 elevado a la 2, me va a dar 36. Y vean que la respuesta que yo estaba pensando que era la correcta, no trae 36. La opción C y la D sí, pero aquí hay un 9. ¿Cuál será la trampa? Bueno, la trampa es que no estamos leyendo bien. Aquí lo que me están regalando es el diámetro. Y el diámetro a mí no me sirve, yo lo que quiero es el radio. Al puro principio del video dijimos que el diámetro siempre era el doble del radio. Entonces, si nosotros tenemos que el diámetro es 6, el radio sería la mitad, y la mitad de 6 es 3. Perfecto, ya tengo el radio. Ahora sí puedo hacer el radio elevado a la 2. O sea, 3 elevado a la 2 da 9, y de ahí es de donde salió este 9, de la opción B. De hecho, la A también traía un 9, pero ese no, ese estaba mal ubicado. Entonces la respuesta sería la opción B. Al puro principio la hubiéramos podido descartar solo con este menos 5, que era la única que traía X más 5, pero bueno, ahí quedaría. Hay que leer muy bien. De aquí en adelante casi que en todas les dan el diámetro. Entonces siempre que les dan el diámetro ocupamos sacar la mitad. Veamos el ejercicio 3. Si una circunferencia tiene centro 3,0, ¿ok? La X vale 3 y la Y vale 0. Como la X vale 3, hay que aplicar el cambio de signos para buscar la ecuación de la circunferencia. Entonces la respuesta debería de tener X menos 3. Vean acá, X menos 3, X menos 3. La A y la C quedan descartadas. Ahora bien, seguiría la Y. Si nos fijamos en la Y, hay un 0. ¿Qué sucedía cuando había un 0? La letra debería quedar solita. En este caso sería Y elevado a la 2. Y ambas opciones, incluso hasta las que descartamos, también traen la Y elevada a la 2. Estamos entre la B y la D. Me falta el radio. Pero aquí de nuevo me están poniendo la trampa, me dicen. Y la medida de su diámetro es 12. Yo no quiero el diámetro. Si el diámetro es 12... el radio sería su mitad, 6. Y ya con el radio yo puedo hacer el radio elevado a la 2, que aquí está. 6 elevado a la 2 me va a dar 36. Ahí en la calculadora lo ingresamos y nos da eso. Por lo tanto, la respuesta sería la opción B. Y listo. Vamos a la pregunta número 4. En esta ya me dan una gráfica. Entonces no me están regalando el centro,
tampoco me están regalando el radio. Aquí sí vamos a tener que trabajar más. En los primeros ejemplos que hicimos ahorita venían con el centro y el radio regalado. Aquí no, aquí nosotros lo vamos a buscar. No hay problema. Dice, considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro P. Busquemos el centro. El centro es el puntito P. Aquí se lo dan. Le ponen el nombre P al centro. El nombre es lo de menos. Me interesa en dirección a quién está. No me dan la cuadrícula, pero me dan la dirección para saber cuánto vale cada valor en X y en Y. Este puntito yo ocupo buscar primero la X. Y si yo subo, llegaría hasta el menos 5. Por lo tanto, la X vale menos 5. Buscando el eje X sería hacia arriba. Ahora busco el eje Y, que sería hacia la derecha, que también vale menos 5. Por lo tanto, el centro de esa circunferencia sería menos 5, menos 5. Listo. Con eso ya tendría para ir descartando algunas opciones, pero me hace falta el radio. Busquemos el radio. Tampoco me lo regalan. Y yo lo puedo medir hacia cualquier lugar. Hagámoslo hacia la derecha. Antes les dije que me gustaba hacia la derecha. Este puntito llega hasta el menos 5, pero ese menos 5 está en el eje Y, no me sirve. Yo ocupo tirar este radio hacia arriba para ver cuánto mide, para usar como regla el eje X. El punto P subiría hasta el menos 5, este otro puntito subiría hasta el 0, y ese sería el radio. Entonces yo agarré el radio, lo agarré con las manos, lo moví hacia arriba, y ahora sí, ¿cuántas unidades hay del menos 5 al 0? O si les parece más fácil, del 0 al menos 5, es lo mismo. Empecemos del 0. El 0 no se cuenta porque es de donde estoy empezando. Sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. 5 unidades sería el radio. Entonces con esto ya tengo información para poder sacar la ecuación, que eso es lo que me están preguntando aquí abajo. Vamos a ver. Como la X vale menos 5, la respuesta en el primer paréntesis debería traer X más 5. Opción B y opción D. A y C se descartan, que traen X menos 5, no les cambiaron el signo. La Y vale menos 5, por lo tanto, la respuesta debería traer también Y más 5, pero de ahí sigo sin descartar, seguimos con la B y la D. La clave va a estar en el radio es 5, y yo tendría que hacer 5 elevado a la 2. Y 5 elevado a la 2 dice que eso me va a dar 25, por lo tanto la respuesta del radio a la 2 sería 25 y sería la opción D. ¿Cuál será la trampa con ese 10? Que algunos lo quieren hacer directamente sin la calculadora y dicen 5 a la 2 y hacen 5 por 2, 10. Lo hacen mentalmente, pero cometen el error de hacer 5 por 2. Si lo quieren hacer mentalmente sería 5 por 5. Entonces más bien 10 sería el diámetro. Pero sí, la respuesta sería la opción D. Listo. Veamos la pregunta número 5. Otra vez. Aquí sí me están regalando algo, el radio. Dice, considere la siguiente representación gráfica de una circunferencia C de centro P. Vamos a buscar el centro de nuevo. El puntito está aquí. Ocupo moverme hacia arriba para ver al eje X, que sería 7. Y ocupo moverme hacia la izquierda para ver al eje Y, que sería menos 3. Por lo tanto, el centro de esta circunferencia iría primero la X, que vale 7, y segundo la Y, que vale menos 3. 7, menos 3. Y el radio me lo regalaban aquí arriba. Hay que leer siempre, dice, cuya medida del radio es 7. De igual manera, si yo hubiera querido averiguar el radio, lo hubiera podido hacer desde aquí. El radio sería desde el centro y me serviría moverlo hacia la izquierda. Llega al menos 3, pero ese menos 3 no me sirve porque está en el eje Y. Yo ocupo mover esto hacia arriba para ver cuántas unidades hay. Si trazamos el radio aquí arriba, ¿cuántas unidades habrán del 0 hasta el 7? Hay 7 unidades. Pero de eso no era necesario hacerlo porque ya me estaban regalando que el radio era 7. Pongámoslo aquí abajo. Que el radio es 7. Ahora bien, vamos a ver. ¿Cuál es la ecuación? Como la X vale 7, la respuesta debería tener X menos 7, cambiándole el signo. Estaríamos entre la A y la D. Opción B descartada, opción C descartada. Aquí la Y vale menos 3, entonces debería ser Y más 3. Ahí está.
Y el radio es 7. Está muy tentador de nuevo marcar la A, pero 7 elevado a la 2, si lo hacemos aquí en la calculadora, nos va a dar 49. Por lo tanto, la respuesta no sería la A, más bien la opción D. Y listo, esa sería la respuesta correcta. Vamos a la pregunta número 6. Muy similar, dice: considere la representación gráfica de la circunferencia C de centro P. Busquemos el centro de nuevo. Y ojo que el centro se encuentra sobre el eje X. Cuando estaba sobre el eje X dijimos que de primero iba el puntito sobre el que estaba tocando el eje X. Está aquí, tocando el 4. Y aquí había un 0. Como el puntito se encuentra sobre el 4 y está sobre el eje X, sería 4,0. Si hubiera sido el 4 del eje Y, sería 0,4, al revés. Ahí había que tener en cuenta la posición en la que estaba. Y me falta el radio, que aquí no me lo están regalando, pero nosotros lo podemos averiguar. ¿Cómo podemos averiguar el radio? Midiéndolo desde aquí y hacia la derecha. Esa es la única opción que tengo, hacia la derecha. Hasta el 10. ¿Cuántas unidades hay desde el 4 hasta el 10? Empezamos desde el 5. El 4 no se cuenta. Sería 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hasta con los dedos podrían contar a ver cuántas unidades hay. Y eso nos va a dar que el radio mide 6. Listo. Podemos buscar la ecuación. Eso es lo que me están preguntando. Siempre me preguntan la ecuación. El centro trae un 4. Por lo tanto, la X, el paréntesis de la X debería ser X menos 4. Opción A y opción C. La B y la D quedan descartadas. La Y vale 0. Como la Y vale 0, la letra aparece solita. Vean aquí, Y elevada a la 2 sin nada. Y el radio es 6. Y 6 elevado a la 2, eso ya le hemos hecho varias veces. 6 elevado a la 2 me da 36. Por lo tanto, la respuesta sería la opción A. Pregunta número 6, opción A. Vamos a la siguiente, la 7. Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro P. Listo. ¿Cuál será el centro? Aquí este centro tiene una característica. El centro se ubica en el puro centro, valga la redundancia. ¿Cómo así? Este puntito es el centro. Está en el centro del eje X y en el centro del eje Y. Y en el centro de la circunferencia. El centro podría estar a la derecha, podría estar en cualquier lugar, podría estar el centro. Pero cuando el centro se encuentra donde se cruzan el eje X y el eje Y, o sea aquí, el punto o el par ordenado sería 0,0. La X vale 0 y la Y vale 0. Y antes lo mencionamos, este puntito se le llama el origen. Aquí y en cualquier lugar que les hablen del origen, les están hablando del 0,0. Entonces, si no les dan dibujo, pero les dicen que él pasa por el origen, está pasando por 0,0. Y el radio, me hace falta. El radio yo lo podría medir aquí hacia la izquierda. ¿Cuántas unidades hay desde el 0 hasta el menos 7? Si lo cuentan, les va a dar 7 unidades. Ahora bien, ¿cuánto o cuál será la ecuación de esa circunferencia? Que es lo que me preguntan siempre. Los dos tienen 0, tanto la X como la Y. Por lo tanto, debería aparecer la X solita y la Y solita, como la A y la B. Vean que aparece la X solita y la Y solita. Aquí aparece X menos 7 y Y menos 7, la C y la D quedan descartadas. Siempre que es el origen queda X a la 2 más Y a la 2. Y me falta el radio, que el radio es 7. Pero no puede ser la A, porque si ponemos la A, y ahí estaríamos poniendo el radio sin elevar a la 2. Hagámoslo en la calculadora. Sería 7 elevado a la 2. Y 7 elevado a la 2 me va a dar 49. Por lo tanto, la respuesta sería la opción B. Y listo. Veamos la siguiente. Pregunta número 8. Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O. ¿Por qué le dirán la circunferencia C? Porque la circunferencia se llama así, ahí le ponen la letra C. ¿Y por qué le dirán el centro O? Porque a la par del centro le pusieron la letra O, ese es el nombre, pero los nombres son lo de menos. Me interesan los números, los valores que tienen.
Vamos a buscar el centro y el radio de esa circunferencia. El centro de ahí está cuadriculado, entonces simplemente ocupo seguir cuánto vale la X y cuánto vale la Y. Recordemos que el eje X siempre es este. Aquí les aparece el eje X. Siempre es esta línea horizontal. Y este puntito en dirección al eje X vale 3. Y el mismo puntito en dirección al eje Y, aquí les ponen el eje Y para recordarles que siempre se los ponen. En dirección al eje Y vale 2. Por lo tanto, el centro debería de ser 3,2, porque en dirección a la X vale 3 y en dirección a la Y vale 2. Aquí está. Y el radio lo podemos sacar contando. Como está cuadriculado, hacia cualquier lugar me funciona. Puedo medirlo aquí hacia la derecha. Esto, si yo lo tiro hacia abajo, ¿cuántas unidades hay del 3 al 4? Hay una unidad. Por lo tanto, el radio es 1. Y con esto ya puedo buscar la respuesta correcta. Vamos a ver, en el centro la X vale 3, por lo tanto la respuesta correcta debería tener X menos 3. Y esta es la única que tiene X menos 3. Estas otras se descartan. Ninguna trae X menos 3. Y por descarte tiene que ser la A. Yo la quiero terminar igual, pero sí, en el examen ustedes la marcan y continúan. Ahora dice que la Y vale 2. Entonces la respuesta debería tener Y menos 2. Aquí está Y menos 2. ¿Y por qué aquí hay un 1 y aquí también hay un 1? Es que el 1 es un número especial. 1 elevado a la 2 sigue dando 1. Entonces, de hecho, ese es el único numerito que a la hora de elevarlo a la 2 da el mismo número. También funcionaría con el 0. 0 elevado a la 2 da 0, pero el 0 no puede ser el radio nunca. El radio tiene que tener alguna medida, no puede ser 0. Entonces sí, la respuesta sería la opción A. Veamos la 9. Considere la siguiente representación gráfica de una circunferencia C de centro P, cuya medida del radio es 4. Y me regalaron el radio, me regalaron la mitad. Yo necesito siempre el centro y el radio. Y el radio ya me lo están regalando. El radio ya me dijeron que era 4, me hace falta únicamente el centro. Y el centro, si nos fijamos bien, está ubicado sobre el eje Y. ¿Cómo se representaba cuando estaba sobre el eje Y? Se representaba de primero el 0 y de segundo el número que estaba tocando ahí sobre el eje Y, que en este caso es menos 3. 0, menos 3 sería el centro. Siempre que el punto está sobre el eje Y tiene que ir un 0 de primero, obligatorio. Eso nunca puede faltar. Y ya puedo buscar la ecuación, que es lo que me están preguntando. Vamos a ver, como la X vale 0, la respuesta debería tener la X solita, X a la 2. Y todas las opciones traen X a la 2. Como la Y vale menos 3, la respuesta debería traer Y más 3. Aquí sí puedo descartar. Estamos entre la B y la D, que traen más 3. La opción A se descarta, la opción C se descarta. Y bueno, como el radio es 4, deberíamos de hacer 4 elevado a la 2. Y 4 elevado a la 2 me va a dar 16. Por lo tanto, la respuesta tendría que ser la opción D. Y listo, ahí quedaría. Vamos a ver, la pregunta número 10. Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O. De nuevo no me están dando ni el centro ni el radio. De igual manera yo los puedo buscar. Centro, radio. ¿Cuál sería el centro? Este puntito de acá es el centro. Ocupo ver cuánto vale primero en el eje X. Ese puntito, si yo me corro hacia abajo, llegaría al menos 1. La X vale menos 1. Y de segundo debería ir la Y, que bueno, aquí hacia la derecha un poquitito estamos en dirección al 4. Entonces, el centro debería de ser menos 1,4. Y me falta el radio. ¿Hacia dónde me servirá medir el radio? En este caso me funciona medirlo hacia abajo. Este sería un radio. ¿Por qué me funcionará medirlo hacia abajo? Llega al menos 1, pero no valía menos 1, porque ese menos 1 está en el eje X y yo necesito medirlo sobre el eje Y. Si yo corro esto hacia la derecha, quedaría desde aquí hasta aquí. Y sabemos, aunque no haya números, sabemos que aquí abajo hay un 0. Entonces, ¿cuántas unidades va a medir esta línea que va desde el 0 hasta el 4? Eso va a medir 4 unidades. Ahí podemos contar del 0 al 4,
hay 4 unidades. Y con eso ya puedo resolver. Ya puedo encontrar la ecuación que me están preguntando. La x vale menos 1, por lo tanto la respuesta debería de tener x más 1. Descartamos la opción B y la opción D. Estamos entre la A y la C. La y trae un 4, por lo tanto el paréntesis debería de ser y menos 4. Aquí está el y menos 4. Y el radio va a ir elevado a la 2. Que el 4 elevado a la 2, de hecho lo hicimos en la anterior, ahí está. 4 elevado a la 2 me da 16. Ya lo teníamos. Por lo tanto la respuesta sería la opción C. Ahí quedaría entonces la ecuación de esa circunferencia. Vamos a ver, aquí nos van a cambiar un poquito el formato de las preguntas. Me están dando la ecuación más bien. Dice, considere la ecuación de la circunferencia dada por... En todas las preguntas que hemos hecho, me daban el centro y el radio y nos preguntaban la ecuación. Pero más bien aquí ya nos están regalando la ecuación. Hay que buscar el centro y el radio al revés. Entonces vamos a hacer el mismo proceso a la inversa. Vamos a ver. Con esto vamos a contestar las preguntas 11 y 12. En la 11 me preguntan el centro y en la 12 me preguntan el radio. ¿Cuál sería el centro? Si hacemos el proceso a la inversa y aquí el paréntesis dice x menos 3, el centro debería tener un 3 positivo, porque el 3 positivo se le cambia el signo y daría x menos 3. Y como aquí hay un 1 positivo y hacemos el proceso a la inversa, aquí debería de haber un 1 negativo, porque el 1 negativo se le cambia el signo y quedaría positivo, y más 1 en el segundo paréntesis. Por lo tanto, el centro sería 3, menos 1. Entonces la respuesta en la pregunta número 11 sería la opción C. Y el radio que me preguntan en la 12. ¿Cómo haré el proceso a la inversa de elevar a la 2? Bueno, el radio se puede averiguar quitando el elevado a la 2. Y la manera matemática de quitar un elevado a la 2 es sacarle la raíz. Entonces, raíz de 25 sería. Esa es la manera de eliminar el elevado a la 2. Entonces, si nosotros nos vamos para la calculadora, aquí a la parcita del elevado a la 2 está la tecla de raíz. Ponemos raíz de 25, eso nos va a dar 5. Por lo tanto, el radio sin elevar a la 2 sería 5. La respuesta sería la opción A. Ese sería el radio. Entonces, un poquito al revés, pero también podrían preguntarles algo similar a esto. ¿Qué fue lo diferente? Lo del centro fue muy parecido, cambiar el signo, pero el radio fue el que cambió. Porque cuando a mí me dan el radio, yo lo elevo a la 2 y me da ya el numerito que debería ir a la derecha de la circunferencia. Pero para eliminar ese elevado a la 2, yo le tendría que sacar raíz. Raíz de 25 me va a dar 5. Entonces ahí quedaría. Vamos a ir acá. Pregunta número 13. Con base en la circunferencia dada por, de nuevo me están regalando la circunferencia. Considere las siguientes proposiciones. El radio es 3. Vamos a ver, aquí hay un 9. ¿Cómo haremos para averiguar el radio? Para averiguar el radio hay que quitar el elevado a la 2. ¿Y cómo acabamos de decir que se quita el elevado a la 2? Ese 9 ya está elevado a la 2. Deberíamos de hacer raíz de 9. ¿Y cuánto será la raíz de 9? Aquí en la calculadora colocamos la raíz de 9 y dice que me da 3. Por lo tanto, el radio sería 3 y esta proposición sería verdadera. El radio de la circunferencia es 3. Sí. ¿Será cierto que 0,0 es el centro? Vamos a ver, ¿cuál será el centro? La X está solita en la primera parte, por lo tanto debería ir acompañada de un 0. Y la Y también está solita, por lo tanto también debería de ir acompañada de un 0. Entonces sí sería 0,0. Esta proposición también sería verdadera. ¿Cuáles de ellas son verdaderas? Ambas. Ambas serían verdaderas. Nada más para recordar, ese punto 0,0 se le llamaba el origen. Vamos entonces ahora a la pregunta número 14. Dice, la representación gráfica de la circunferencia de centro O menos 2,1. Me están diciendo el centro es este y el radio es 2. Entonces, aquí no me piden la ecuación.
ni me la regalan ni nada. Aquí la ecuación no tiene nada que ver. Más bien yo tengo que ir viendo cada una de las opciones para ver cuál cumple que tenga el mismo centro y el mismo radio. Vamos a ver la opción A. Vamos a buscar cuál es el centro y cuál es el radio para ver si coinciden y ver si esa es la respuesta correcta. Dice, el centro es este punto de acá. Este puntito en dirección a la X vale menos 2. Y el mismo puntito en dirección a la Y vale menos 1. Por lo tanto, el centro sería menos 2, menos 1. Y ya con eso podríamos descartarlo, porque supuestamente el radio tendría que ser menos 2,1. Y a mí me están dando menos 1, no me funciona. Pero yo quiero buscar el radio para dejarla completa. ¿Cuál sería el radio? El radio, si yo lo mido aquí hacia la derecha, desde este puntito a este puntito, ¿cuántas unidades hay? Yo lo tiro hacia arriba para medirlo con dirección al eje X. Y desde el 0 hasta el menos 2 hay 2 unidades. Ojo que el radio me está dando 2. El radio sí estaba bueno. Pero el que no está bueno es el centro, porque me dio menos 2, menos 1 y era menos 2, 1. Por lo tanto, la opción A no puede ser la respuesta correcta. Veamos la opción B. Vamos a buscar también el centro y el radio. El centro sería este punto de acá, que en dirección a la X vale menos 2, y el mismo punto en dirección a la Y vale 1. Sería menos 2,1. Y el radio, vamos a ver cuánto mide. Vamos a medirlo de nuevo hacia la derecha. Este puntito hacia la derecha, ¿cuántas unidades hay? Lo corremos hacia abajo. Para contar desde el 0 hasta el menos 2 hay 2 unidades. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. Ahí está el menos 2,1. Está bien el centro y el radio es 2. Esa es la que cumple que tiene el mismo centro y el mismo radio. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. Aquí vienen otras opciones que ahí se podrían buscar también. Por ejemplo, en esta. El centro, si lo buscamos por ahí, sería 2,1 y el radio sería 2. El radio está bueno, pero el centro está malo porque tendría que ser menos 2,1. Y aquí en esta otra, rápidamente el centro sería 2, menos 1 y el radio también sería 2. Pero el centro, si lo comparan, estaría malo. El centro no coincide. Entonces sí, la respuesta era la opción B. Ahí quedaría. Pregunta número 15. Es lo mismo. Vamos a ver cuáles coinciden. Dice, la representación gráfica de la circunferencia de centro O, aquí está el centro, tiene que tener este centro y este radio. Voy a ir analizando las opciones de una en una. Si la primera me da, esa es. Y si no, continúo. Y ahí sigo. Alguna tiene que coincidir. Aquí, el centro de la primera, ¿cuál sería? Este puntito es el centro. Hagámoslo en color rojo para que se vea mejor. Si yo busco la X, ¿cuánto vale? La X hacia abajo daría menos 1 y si busco la Y, daría 3 positivo. Por lo tanto, el centro debería de ser menos 1,3. ¿Y el radio cuánto sería? Borremos por acá. El radio yo lo podría medir, por ejemplo, hacia la izquierda o incluso hacia abajo. Yo lo voy a medir hacia la izquierda para medirlo con el eje X. Este puntito a este puntito, ¿cuánto hay? Sería lo mismo que medir desde el menos 1 hasta el menos 4. ¿Cuántas unidades hay del menos 1 al menos 4? El menos 1 no se cuenta, sería menos 2, menos 3, menos 4. Va a medir 3 unidades desde el menos 1 hasta el menos 4. Y si ustedes lo analizan, vean que coinciden. El centro y el radio son los mismos, coinciden, por lo tanto, la opción A sería la respuesta correcta. ¿Por qué la B no sería? Y vamos a ver. En la B, ¿cuál es el centro? El centro sería 1 y 3. En X y en Y valdrían 1 y 3. Y yo quería que el centro fuera menos 1. El radio, si lo miden hacia la derecha, les va a dar 3 también. El radio sí estaría bueno, pero el centro era el que estaba incorrecto. Entonces sería la A. La C y la D no coinciden por el centro. Tampoco por el radio. El radio aquí, vean que estas son mucho más grandes. Aquí los radios de estas medirían 9. Entonces nada que ver esta. Ahí se podrían ir descartando.
veamos la pregunta número 16. Dice, lo mismo, la representación gráfica de la circunferencia, este es el centro y este es el radio. Vamos a ir descartando opciones, a ver cuál es. La primera, ¿cuál sería el centro de la primera? Este puntito es el centro, en dirección a la X vale menos 3 y en dirección a la Y vale 3. Por lo tanto sería menos 3,3 el centro. Con esto descarto. Ahí si nosotros buscamos el radio vieras que sí da 2, pero es que el centro está malo. El centro tendría que ser 3,-5 y ahí dice menos 3,3, totalmente descartada la opción A. Veamos la B. ¿Cuál sería el centro de esta circunferencia? El centro es este puntito, que aquí está en dirección a la X, vale 3. Y en dirección a la Y vale menos 5. Vamos bien, ese tendría que ser el centro, el 3,-5. Aquí arriba estaba. Vamos a ver el radio. ¿Cuánto medirá el radio? Lo voy a medir en este caso hacia abajo, que es donde tengo los numeritos que me pueden decir cuánto mide. Entonces, desde este puntito hasta este puntito sería el radio. Y si yo lo mido hacia la izquierda, ¿cuánto medirá desde el menos 5 hasta el menos 7? Del menos 5 al menos 7, sin contar el menos 5, sería menos 6, menos 7. 2 unidades. Por lo tanto, esta sería la respuesta correcta. El centro coincide, el radio coincide, todo coincide, sería la opción B. La C y la D no me van a funcionar porque el radio está malo. En ambas el radio se tiene que vale 4. Si ustedes buscan ahí y cuentan el radio es 4, ya con eso no me funciona. Tal vez el centro sí coincida, pero el radio no me sirve. Entonces no funciona. Ni la C ni la D. Vamos a ir a la última pregunta ya de este video. Dice, la representación gráfica de la circunferencia de centro O 2,3 y radio 2. De nuevo, voy a empezar a descartar opciones. Veamos la primera, la opción A. ¿Cuál sería el centro? Este puntito de acá es el centro. En dirección a la X vale menos 2 y en dirección a la Y vale menos 3. Entonces sería menos 2, menos 3. Vean que los números sí están bien, pero los signos están mal. O sea, la A queda descartada. Si ustedes buscan el radio, vieras que aquí el radio sí es 2. Lo podrían medir hacia arriba y sería este pedacito que va desde el menos 3 hasta el menos 1, que mide 2 unidades. Pero el centro está malo. El centro tendría que ser 2,3 positivo. Descartada la opción A. Veamos la B. Aquí está. ¿Cuál sería el centro de esta circunferencia? ¿Ok? Aquí está el centro, que primero busco la X. Recuerden que siempre tiene que ir de primero la X y vale 2. Y luego busco la Y, que la Y vale 3. El centro sería 2,3. Vamos bien. El centro debería ser 2,3. Perfecto. ¿Cuánto será el radio? Vamos a ver, dibujémoslo por acá. Lo voy a hacer hacia abajo, a ver cuánto mide. Sería desde este punto hasta aquí. ¿Y eso cuánto mide? Como lo medí de manera vertical, necesito medirlo con respecto al eje Y, a la izquierda, para ver cuántas unidades hay desde el 1 hasta el 3. Hay 2 unidades. Por lo tanto, el radio también coincide, por lo tanto, la opción B sería la respuesta correcta. La C y la D no me funcionan. Ambas tienen radio 4. El radio no podía ser 4, el radio tenía que ser 2 unidades. Ahí ustedes podrían sacarla. Entonces, bueno, con esta pregunta se nos estaría terminando el video. Entonces, muchísimas gracias. Eso sería todo y nos veríamos en los próximos videos.